Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos disfrutando de la lectura alrededor de redes neuronales con el lenguaje Python en cuadernos Jupyter a través de Visual Studio Code. Siempre teniendo en cuenta el Open Colab para abrir desde Google Colab como una opción de trabajo, aunque siempre he de recomendar mejor el trabajar con Visual Studio o con Jupyter de Anaconda. Jupyter de Anaconda me parecen dos editores en local muy buenos. Entonces, siempre recomendándolos. Estamos leyendo la página 306 de la segunda edición de Guerón sobre neuronas biológicas. Nos dice Guerón que antes de hablar sobre neuronas artificiales, nos pide que echemos un vistazo rápido a una neurona biológica, representada en la figura 10.1, esta, en la que tenemos que ya tiene unas dendritas que son como las entradas de esta función. Está el núcleo y está el axón y las telodendrias, que serían como las salidas. Entonces, aquí nos aparece en la imagen una neurona artificial, entonces tiene de x0 a xn, n más 1 entradas, eh, que todas, x0 va a ser el término de sesgo B, y x1 hasta xn, las otras n entradas van a estar asociadas a unos pesos w1, w2 hasta wn, y mediante una transformación lineal que va a ser generalmente el producto escalar entre el vector x de entradas y el vector w unido b de pesos. Ese producto escalar va a ser la transformación lineal de estas entradas y luego se pasa ese producto escalar a la función de activación, que por ejemplo, una función de paso, que, por ejemplo, si ese producto escalar es positivo o cero, la función de activación devolverá un uno, y si es negativo, entonces la función de activación devolverá un cero como y de salida. Entonces así, una neurona es vista como biológicamente como algo que tiene unas entradas llamadas dendritas y unas salidas llamadas telodendrias, y artificialmente unas entradas x0 hasta xn y una salida y. Eh, es una célula de aspecto peculiar que se encuentra principalmente en la corteza cerebral de los animales, como tu cerebro, y está compuesta por un cuerpo celular que contiene el núcleo y la mayoría de los componentes complejos de la célula, así como por múltiples prolongaciones ramificadas llamadas dendritas y una extensión muy larga llamada axón. La longitud del axón puede ser solo unas pocas veces mayor que el cuerpo celular o hasta decenas de miles de veces más larga. Cerca de su extremo, el axón se divide en numerosas ramificaciones llamadas telodendrias. Esas serían las salidas. Entonces las entradas son las dendritas y las salidas son las telodendrias. Y los extremos de estas ramas, bueno, y en los extremos de estas ramas hay pequeñas estructuras denominadas terminales sinápticos o simplemente sinapsis, que están conectadas a las dendritas o directamente al cuerpo celular de otras neuronas. Las neuronas biológicas reciben impulsos eléctricos breves llamados señales de otras neuronas a través de esas sinapsis. Cuando una neurona recibe una cantidad suficiente de señales de otras neuronas, en unos pocos milisegundos dispara sus propias señales. Así, las neuronas biológicas individuales parecen comportarse de manera bastante simple, pero están organizadas en una vasta red de miles de millones de neuronas, cada una conectada típicamente a miles de otras. Cálculos altamente complejos pueden ser realizados por una red extensa de neuronas relativamente simples, de manera similar a como un complejo hormiguero puede surgir del esfuerzo combinado de hormigas simples. La arquitectura de las redes neuronales biológicas, o BNN, sigue siendo objeto de investigación activa, pero algunas partes del cerebro han sido mapeadas y parece que las neuronas a menudo se organizan en capas consecutivas, como se muestra en esta figura 10.2. Entonces tenemos neuronas que, aquí por ejemplo tenemos estas podrían ser los circulitos para las entradas o dendritas, y aquí las telodendrias pegadas a las siguientes neuronas. De igual manera otra vez unas nuevas dendritas y luego
unas nuevas telodendrias pegadas a las que siguen, para formar unas capas múltiples en una red neuronal biológica, mm, como en el corte de los seres humanos, o en el córtex humano. Ahora vemos la práctica de codificación como una manera de ver entonces cómo el estudio de las redes neuronales biológicas nos lleva a constituir las redes neuronales artificiales que se utilizan en Deep Learning. Entonces, ahora veamos esta práctica de codificación con Python, y en este diseño de práctica en Python relacionado con el tema de neuronas biológicas y redes neuronales artificiales, utilizando librerías como NumPy y Matplotlib para visualizar conceptos básicos de Deep Learning. Entonces, en la práctica, simulamos una neurona artificial y una red simple. Los objetivos entonces serán implementar una neurona artificial basada en el modelo de McCulloch y Pitts de 1943 y crear una red neuronal de una capa, a esa la llamaremos perceptrón, para una compuerta lógica, y visualizar el proceso de activación y la función de pérdida. Para eso entonces yo voy a reiniciar el kernel y borrar todas las salidas. Cada vez que vaya a presentar debo de acostumbrarme a hacerlo así. Luego entonces importamos NumPy como NP y matplotlib.pyplot como PLT, una para cálculo numérico, NumPy, y otra para visualización, Matplotlib. Entonces aquí le ponemos para cálculo numérico, entonces nos lo pone como for numerical operation, aquí le ponemos y este es para Matplotlib, nos la recomienda for plotting o para graficación o visualización. Luego, definir una función, step function. Esta me gusta mucho, esta forma de definición, así, con ciclo condicional, en la que dice que va a retornar un 1 si lo que entra a la función de paso, x, es mayor o igual que 0, y en otro caso, else, devolverá un 0. Entonces esta forma también la vamos a practicar en un cuaderno por aparte. Entonces le ponemos nuevo archivo, para practicar la codificación. Entonces aquí creamos un archivo Python o un Jupyter Notebook, y en él empezamos, bueno, pues creamos la función de paso. Entonces def, la función de paso, función de activación o paso, activación de la neurona, que le entra un X y retorn un 1, sí, entonces si X es mayor o igual que 0, aquí le ponemos el mayor o igual junto, y en otro caso, else, devuelva un 0. Entonces, acostumbrarnos a codificarla y a utilizarla. Entonces vamos a también evaluarla. Bueno, entonces que acostumbremos en esta práctica a evaluarla. Entonces, bueno, entonces la función de activación o paso, la llamamos y la evaluamos en un valor negativo, por ejemplo en -1. Entonces nos devuelve un 0. Y en 0, entonces nos devuelve un 1. Y en 1, en un valor positivo, también nos devuelve un 1. Y en 1000, claro, entonces, o en 10.000, también nos devuelve un 1. Es decir, siempre que entre algo positivo o 0, ella devolverá un 1. Así tenemos esta forma de definición con ciclo condicional de una función de Python para la función de paso, que es la función de salida de la neurona artificial que estamos tratando de consolidar. Luego vamos a simular una neurona con pesos y bias, o término de sesgo V. Entonces se crea una función llamada artificial neuron, que le entra una entrada que puede notar como, aquí le están anotando como input, unos pesos weights y un bias B, o de sesgo. Calcula un weighted sum a través del producto escalar entre las entradas y los pesos, y le suma el término de sesgo bias. Y lo que nos va a retornar es la función de paso evaluada en esa suma de pesos, o esa suma ponderada. Entonces vamos a hacer eso mismo. Entonces volvemos otra vez acá y vamos a crear entonces ahora sí la neurona. Entonces definimos una neuron
él la llama aquí una mm, neuron artificial o una neurona artificial. Entonces la neurona artificial. ¿Y qué le entra? Pues una entrada que puede ser un vector, una entrada, unos pesos y un umbral, en este caso un término de sesgo o bias. Bias. Luego tenemos dos puntos y él va a calcular la suma ponderada. Suma ponderada de esos pesos y esas entradas. Suma ponderada, ponderada. ¿Y cómo la calcula? Pues a través de np.dot para producto escalar entre vectores y haga el producto escalar entre la entrada y los pesos, coma, pesos, y le sume el término de sesgo o bias. Y lo que va a retornar es efectivamente, return, esa suma, esa suma ponderada evaluada en la función de escalón o función de activación. Entonces, la función de activación evaluada en esa suma ponderada. Entonces, así ya muestra que una neurona artificial, ¿qué es en definitiva? Pues algo que tiene unas entradas, le asocian un vector de pesos y un término de sesgo, y lo que hace es hacer un producto escalar entre la entrada, el vector de entradas y el vector de pesos, y le suma el término de sesgo, y luego evalúa esa suma ponderada en la función de activación, y eso es una neurona artificial. Entonces aquí ya la probamos. Entonces esa neurona artificial la vamos a probar. Entonces le das una entrada, puede ser una lista de Python de entrada 0,0, y le entras unos pesos, por ejemplo 1,1 o 1,1 aquí, 1,1, y un término de sesgo, por ejemplo negativo con -1. Y la neurona te devuelve, pues que NP no lo está. Bueno, pues porque estamos calculando el producto escalar con NumPy. Pues entonces, antes de llamarla, import NumPy as NP. Y ya con eso, él nos dice, bueno, pero escribiste Estrada. Bueno, entonces vamos a ponerle que es entrada, aquí en la definición, entrada. Y ya ahora sí, redefinimos, y ahora sí nos devuelve un 0 porque cuando entra 0,0 y con estos pesos y con este término de sesgo, él me devuelve un 0. Y uno ve porque es que ese producto escalar me va a dar negativo. Y podemos verificarlo con np.dot. Entonces agregamos entre el vector 0,0 y el vector 1,1, que lo estoy dando a través de una lista de Python, 1,1 con vallas de -1. Entonces, ese producto escalar, pero el bias se suma después. Entonces aquí le ponemos más -1 y miren que ya nos da negativo. Y recuerden que entonces la función escalón en un valor negativo me devuelve un 0. Y es por eso entonces que aquí nos está devolviendo un 0. Así tenemos una imagen de una neurona, como es una neurona simple. Y ya luego en esta lectura que estamos haciendo diariamente, vamos a después mostrar que mmm, para ya un conjunto de entradas completo y unos pesos y un bias, pues entonces tener con un ciclo para mostrar todas las salidas. Entonces aquí mostrar efectivamente todas las que podemos obtener cuando definimos un vector de pesos con np.array y un bias, por ejemplo, de -1,5, y ya le pedimos que nos calcule, bueno, aquí nos falta que definamos la función stepFunction, y ahora sí él nos muestre las salidas y veamos cómo podemos, dependiendo del peso, el término de sesgo y las entradas, pues podemos tener una neurona que se comporta como una compuerta AND.
en este caso para este vector de pesos y para este bias o término de sesgo adecuado, en este caso menos 1,5. Ese ya lo seguiremos viendo en las otras y seguiremos después viendo cómo bajo un método iterativo una neurona para un vector particular de entradas, para un conjunto de entradas X y unas salidas que esperamos, unas salidas esperadas, pues él puede inicializar unos pesos y un término de sesgo y una tasa de aprendizaje y un número de épocas con un ciclo para anidado y para obtener un proceso iterativo de cálculo del error de predicción y de actualización de los pesos utilizando la tasa de aprendizaje y los errores cometidos y para cada entrada y actualizando también el término de sesgo utilizando la tasa de aprendizaje y el error. Entonces el término de sesgo va mejorando en función del error y la tasa de aprendizaje. Y cuando se hace un proceso de iterar o actualizar para todas las entradas durante todas las épocas que usted elija, en este caso 10, entonces él llegará a un punto en el que la neurona se configura o llega a un nivel de pesos y a unos pesos adecuados y un término de sesgo adecuado que hace que la predicción sea perfecta. Entonces que uno vea que efectivamente va a obtener una muy buena predicción cuando hace esta iteración tan bonita, esta iteración para actualizar los pesos y el término de sesgo cada vez que calcule el error en la predicción. Entonces es algo muy bonito como demostrar cómo una neurona aprende. Entonces aquí es mostrar efectivamente cómo este proceso interactivo es en el que mostramos cómo aprende una neurona. ¿Qué significa aprender? Entonces, una neurona artificial aprende cuando efectivamente calcula el error de predicción y actualiza los pesos W y el término de sesgo para hacerse mejor en cuanto a la predicción. Entonces lo actualiza de esta manera. Entonces, así entendemos cómo es que una máquina aprende. Eso va a ser muy importante en Deep Learning. Entonces, esta lo vamos a seguir poniendo en esta lectura diaria alrededor de redes neuronales. Muchas gracias.